Es la película de un padre y una hija que hace mucho Sí, tiempo sí, que no se la ve. sinopsis sí, pero claro, la escena es el reencuentro de un padre y una hija que hace 13 años que, como tú bien has dicho, que no se ven. Entonces yo quería que los actores no se hayan visto. Entonces era el primer día de rodaje y los actores no ensayaban. Claro, teniendo a Javier Bardem y a Victoria Luengo había algo de, bueno, pues esto va a salir de puta madre, pero claro, ellos dos estaban nerviosísimos porque claro, es la primera escena de la peli y la primera escena es una escena potente. Y entonces se me ocurrió pues montar ¿no? este simulacro, este entorno en el que me acuerdo que claro, la escena es una comida en un restaurante, ellos tienen una cita, y entonces lo que montamos intentamos que ellos no vieran nada del rodaje, es decir, escondimos las cámaras, les microfonamos, estuvimos todo el día para rodar esa escena, evidentemente, y yo lo que quería es captar, o intentar captar, ese nerviosismo que tienen, y claro, como los dos actores tenían ese nerviosismo, pues se lo impregnaban a los personajes. Si éramos puristas, que era lo que a mí me interesaba, solo vale una toma. Claro, a la segunda toma, si tienes que repetir todo eso, ya has perdido eso, ¿no? Por supuesto, si la cosa salía mal, haríamos una segunda toma. Siempre estaba esa posibilidad. Pero a mí me interesaba que la primera toma fuera la válida. Y entonces, claro, para que no fuera demasiado difícil, o lo menos difícil, mejor dicho, para ellos, el guión eran 10 páginas, era una escena de 10 páginas, o sea, una señora Esther, una escena muy, muy larga, 10 páginas de guión, entonces es de, vale, estas 10 páginas se tienen que decir, estas 10 páginas es importante que os las aprendáis, diciéndolas con vuestras palabras, por supuesto, pero tiene que ocurrir esto, pero os invito a rodar una hora o lo que fuese una comida normal. Claro, la escena en guión era en media res, ellos ¿no? Empiezan el guión y ellos están comiendo. Pues no, vamos a crear que tú entras en el restaurante, que una camarera o gerente te dice buenos días, tal, siéntese, quiere agua, quiere todas estas cosas que pasan. A mí me interesaba captarlo para que luego a lo mejor no estuviera, ya vería si estaba en montaje o no, pero eso hacía que el actor, en este caso... La organicidad, ¿no? Claro, se metiera en el papel más, viviera la experiencia, era como un full experience total. Y entonces, claro, era de vosotros hablad como si os acabáis de encontrar después de 13 años. Y luego en un momento dado tú puedes mirar el reloj cuando quieras, como en cualquier comida, y cuando llegues al minuto 30, 40, 30 yo creo que le dije, o 35, ya puedes empezar a decir esto. Si luego es el minuto 40, o sea, como que les intenté darle esa libertad para que... Y luego, claro, la escena está montada, evidentemente, no dura 10 minutos, como se supone que duraba en guión, dura 20, es decir, tenemos otros 10 minutos de algo que no estaba escrito y ya te digo, vamos, estoy deseando que la vea el público porque a mí me encanta, me parece que está muy conseguido ese nerviosismo, esa realidad. Claro. Ellos son los propios guionistas de esa escena, entonces claro, hay una verdad brutal, claro. Y luego quita muchas cosas que no funcionan, por supuesto, y ya estábamos preparados para eso. Pero claro, yo estuve ensayando con ellos por separado. Yo quedaba con Vicky y decía, oye, y si pasa esto, pues si pasa esto podemos hacer esto. Y un tema que sería lo normal que una hija en tu caso le preguntaría o qué actitud tendría. Y lo mismo con Javier. Ensayaba con él y nos imaginábamos distintas alternativas. Entonces fue, por un lado, muy divertido y por otro muy arriesgado, evidentemente, claro, porque, vamos, os lo contaba antes, cuando una vez dimos acción, estábamos todos con mucho nervio, empezaba la jornada a las 8 de la mañana, preparamos el set, ellos están en sus caravanas separados, por supuesto, sin verse, bueno, uno en un hotel, otro en una caravana, esperando. Y claro, terminamos, era una comida, entonces no os preocupéis que no comáis porque vais a comer luego en la escena. Y a las 4 así dimos acción y fue lo que fue increíble, que no me lo esperaba, tonto de mí, claro, es que una vez damos acción, yo como director no tengo nada que hacer. Entonces claro, estuve 1 hora y media viendo la tele así, diciendo, bueno, pues espero que lo hagan bien, porque si no, no es lo mismo que, claro, que tienes un plano de 30 segundos, lo que sea, corta, venga, vamos a mejorar esto, oye, puedes hacer esto, y ahí no tuve nada que decir. Entonces fue muy divertido y bueno, fue una experiencia muy, muy chula, claro. Pero lo que te decía que también es, o sea, en los años nuevos también hay momentos un poco así, ¿no? O sea, la secuencia final con Francesco y con Iria también busca un poco eso, el dilatar el tiempo y el buscar de una manera orgánica que se llegue a la verdad sin, ¿no? O sea,
obviamente hay que partir como de una estructura Sí. de escena, pero buscar eso. ¿Y es lo que más te interesa ahora como director? Sí, no sé si es lo que más, pero efectivamente me interesa muchísimo. Creo que se llegan a lugares, obviamente trabajando y teniendo socios y socias con los que te entiendas y con los que creas que son los adecuados y adecuadas para hacer eso. Y hay que trabajar muchísimo y hay que tener las cosas claras y los actores, por supuesto, son los que se lo están jugando, entonces hay que decirles esto sí, esto no, nunca, esto a lo mejor, pero a partir de ahí sois libres. Y a mí me encanta eso, claro, disfrutar de esa libertad que tienen esos actores en los que tú confías plenamente y que estamos dispuestos al fracaso, no pasa nada, si sale mal no pasa absolutamente nada, ya lo podremos repetir, o sea, que decir, siempre tienes que tener un poco una bala en la recámara para no hacer el idiota, evidentemente, y que se te vaya la jornada, pero me parece un ejercicio muy, como ya he dicho, muy divertido, muy arriesgado, muy enriquecedor, pero sobre todo es que lo que sí, respondiendo a tu pregunta, lo que me interesa, y por eso estoy más ahora con esto, es que lo que he experimentado es que cuando llegan a momentos de verdad, me parece la cosa más brutal que he visto, o sea, como que es la mayor verdad que se puede conseguir. Claro, porque a ver, si tú llevas haciendo películas, o sea, más antes de 2013, pero vamos, o sea, una carrera así como ya muy de seguido desde Estocolmo, claro, tus intereses como director entiendo que van cambiando, que tú haces primero una primera película, que además Estocolmo se hace un poco a pulso, en el piso compartido del centro de Madrid, con más o menos tus amigos, y en ese momento imagino que lo que querrías es, o sea, que la película salga como sea y que la vea alguien más que mis amigos. Luego ya pasas a la siguiente película y ya estás buscando, pues supongo que un reto como director y que la vea toda España, pongamos. Y luego ya la tercera, o sea, las siguientes películas, pues, jolín, ya empiezas a tener una proyección internacional y ya, o sea, esperas llegar a algo más grande y luego como director supongo que esperarás ir cumpliendo retos y encontrar un poco qué es lo nuevo que no he hecho y qué puedo hacer, o sea, cómo te retas, cómo te pruebas. Sí, o sea, no suelo tener una visión a largo plazo. Me gusta mucho plantearme los próximos proyectos de esa manera, de, vale, ¿ahora qué? Y rápida, no sé si es una cuestión más pensada, ¿cómo es? Mental, racional, visceral, sentimental o distinto, ¿no? No sé qué, no sé si soy más mental, más emocional o más sentimental, pero hay algo que me dice que hacer algo nuevo, o sea, hacer algo distinto, perdón, no nuevo, algo distinto que donde yo no haya estado. Es lo que intento, obviamente a veces me saldrá mejor y a veces nos saldrá peor, pero es lo que intento, es lo que me divierte y sobre todo es lo que me divierte cuando veo a cineastas que me gustan. O sea, los que me gustan y las que me gustan son esos y esas. Los que hacen siempre lo mismo no me gustan menos. Claro, y otra cosa que yo me planteo, o sea, y pienso que lo difícil que tiene que ser a la vez intentar mantenerte fiel a tu firma, pero a la vez buscar nuevas formas o buscar ese cambio. ¿Cómo manejas o cómo basculas como esas dos fuerzas, ¿no? Que son tiras y aflojas? Pienso mucho en eso y es que yo no sé si estoy equivocado o no, pero llego a la conclusión de que mi firma es que no me interesaba mucho. No sé si tengo o no tengo, creo que es una cosa que tiene que decir el público, pero sí que veo a cineastas como muy preocupados y preocupadas por su firma, y lo cual entiendo, pero creo que eso es una esclavitud. Sí, claro, porque te limita muchísimo claro, a poder explorar. Como suelen ser cineastas y cineastas que han funcionado, claro, y digo, joder, ¿cómo ha funcionado esto? Tengo que dar una cosa distinta, pero a la vez que me identifiquen. Y te aseguro, te lo digo con total honestidad, os lo digo con total honestidad, no me preocupa mucho eso. Creo que siempre va a estar de alguna manera u otra. Y si no está, tampoco pasa nada. Es como, joder, has hecho una peli totalmente distinta. Pues oye, si es buena, o si te interesa, o si te emociona, ¿qué más da? ¿No? Como que encontrar esa voz, ¿no? Que a lo mejor es culpa vuestra de los medios que nos... Encima será la nuestra. No, pero, ¿no? Como, tienes que ser como tu voz, tu tal. Pues mi voz es esta... que compende todas esas 10, 5, 7 películas, las que sean. Sí. Y eso ya que cada uno le ponga el adjetivo que quiera. Sí. Pero no soy yo el que tiene que... ¿no? O sea, tú no te analizas mucho. Yo pienso, por ejemplo, yo qué sé, para decir cosas como muy marcadas. Una cineasta como Dea Gashvili. ¿Te importa que me quite la camisa? Quítate todo lo que quieras. Perdón.
sea, Sí, sí. hay directores que dices, vale, o sea, lo que le interesa, por ejemplo, es contar una historia en 8 secuencias. Puede que no pueda, espera. Sí. ¿Puedo? Sigue. O sea, contar una película en 8 secuencias y ves como su trabajo, pues eso, de dilatar el tiempo, de buscar cómo contar una cosa sin... Aquí haciendo... Uy, se te ha caído Se ha esto. caído todo. Sigue. No ha pasado nada. Luego, otros directores que les gusta más plantar una cámara fija, otros directores que buscan muchísimo más el movimiento. O sea, tú eso, has dicho que no sabes si eres más racional, más visceral o más emocional, pero te has quedado sin... Perdón. ¿Puedes seguir? Sí. Que, o sea, nunca te autoanalizas en tus películas, nunca. Bueno, a ver, no, o sea, como a grandes rasgos, o sea, obviamente intento analizar la película, por supuesto, pero no me analizo... ¿Funcionará? Sí, ¿no? No, ¿y me oís? No. Perdón, lo siento. ¿Ahora? No. Ah, ibas allá. A ver. Me he vuelto a romper. Se lo- Estate quieto. Hola. Sí, pero yo no sé... ¿Sabes que lo he roto? Sí, se la has pegado. Mira, me quedo así. Bueno. Bueno, esto ahora como los youtubers, ¿no? Así... Venga, da igual. Lo tiro por aquí, venga. Qué horror. Lo siento. Bueno, ¿ahora me oís? No, Hola. ahora sí. No. Es que me parece, me parece aburridísimo. Me parece un ejercicio de egocentrismo brutal, ¿no? ¿Cómo es mi cine? Pero tú lees las críticas, has dicho. Bueno, leer las críticas no significa analizar. Sí, pero de me hecho, refiero- cuando leo las críticas os analizo a vosotros más. No, me refiero. Tú cuando... Digo, ya está haciendo lo de siempre. No. Vamos, tú te quejarás de las críticas que tienes. Te quejarás de las críticas que No tienes. me quejo, os analizo, no me quejo. Sois todos muy listos. Pero a ver, por ejemplo, cuando tú lees las críticas, ¿alguna vez vuelves a pensar en la película que has hecho, vuelves a pensar respecto a lo que te dicen, qué es lo que hubieses cambiado? Obviamente, puede que no demasiado, puede que no mucho. Sí que piensas, claro, sí que te abren la mente a veces. Hay veces que dices, hostia, tanto una crítica como un comentario de un conocido o conocida, por supuesto. Y ves cosas gracias a eso que no habías pensado. Eso siempre es muy enriquecedor, por supuesto. Pero es verdad que no le dedico mucho tiempo. No le dedico mucho tiempo, para nada. Suelo estar además metido en otro embolado, en otro proyecto. Y no sé si no tengo el tiempo, no me interesa, no lo sé, no sé qué es. Pero ya te digo, no me ensimismo mucho con... Creo que ya me ensimismo mucho, como debe ser, durante 3 años. Pero una vez hecho, no me... O sea, que eso no significa que no me preocupe la recepción, por supuesto que me preocupa y me interesa y no soy tan necio como para pensar que dependiendo de la recepción de la película, tu futuro más o menos va por un lado o por otro, evidentemente. Pero no me hace volver a pensar en mi película, ay Dios mío, ¿qué he hecho? ¿O por qué esto? No, o sea, me parece... No sé, creo que en ese sentido tengo suerte. Claro, pero yo he pensado siempre que la crítica al final no está hecha para quien hace las películas. La crítica está un poco para recomendar. Totalmente. Claro, entonces me parece como un poco masoquista el ponerte a leer las críticas de la gente, ¿no? Sí, pero entenderás que es muy difícil de evitar, ¿no? O sea, Tú has hecho una película ahora. Sí. Y Te van a criticar tus compañeros. No le voy a leer nada, me niego, no voy a leer nada. Bueno, ya te las mandaré yo, no te No. preocupes. Bueno, eso yo le decía a Enrique, Pantallazos así como... con Asedio le dije, no quiero leer ni una crítica.
El capullo me ¿Con la qué? mandaba con Asedio, con el guión de con Asedio, perdón. Sí, el sí. guión de la película de Miguel Ángel Sí. Vivas. Le dije, no quiero leer nada, porque yo soy una crítica que no le critica así. Además, o sea, me pone muy histérica. Pues había una que decía una cosa muy heavy. Ya, no, me la mandaron. Esa me la mandaron. Broma, me lo he no, inventado. no, pues es verdad. Hubo una que dijo una cosa muy heavy. Además, yo la leí. ¿Cómo lo sabes? Porque me la mandó, Enrique me la mandó. El torturador. Me la mandó. Y además, yo la estaba leyendo y de repente, o sea, como ya estaba con la cabeza, ¿sabes?, dando vueltas y con todas las inseguridades, ponía algo así como un guión que hablaba de la miseria, o que se regodeaba en la miseria, que es una cosa horrible, pero yo entendía un guión miserable. Y dije, hostia, tío, un guión miserable. O sea, tan malo es. O sea, tan malo es que tienen que decir que el guión es miserable, no tienen otra palabra, y fue Para que horrible. veáis el daño que hacéis. Pero yo por eso siempre intento ser cuidadosa. ¿Ah, sí? Cuidadosa, sí. Sí, intento ser cuidadosa. ¿Podemos conmigo. leer la última crítica que has No, hecho? la última no vale, Claro. la última no vale. La última no vale. Pero la última, antes te lo he dicho, digo, las críticas salen el viernes a las 5 de la mañana. ¿Cómo? El viernes salen a las 5 de la mañana las críticas. Salen. Sí, salen, o sea, se publican. Pero tú la has enviado antes, claro. Claro, yo la envío y se Ajá. deja publicada para que a las 5 de la mañana se salga, ¿Y? se ponga en verde. Y estaba toda la noche dando vueltas de, hostia, tío, me he pasado 4 pueblos. O sea, estoy por llamar, ¿sabes?, aquí a la redacción en plan, cámbiame esto, por ¿La favor. habéis leído? No hace falta. Bueno, volviendo a tu película. Bueno, te quería preguntar, claro, en el Ser Querido trabajas con Victoria Luengo, que ya habías trabajado con ella en Antidisturbios, y trabajas con Javier Bardem, con el que no habías trabajado y que además, o sea, supongo que tiene que imponer muchísimo, es el actor en activo con más proyección internacional ahora. ¿Cómo es enfrentarte? Claro, un director tiene que dirigir a los actores. ¿Cómo es enfrentarte a dirigir a una persona que impone tanto como Bardem? Sí, la verdad que fue muy imponente, exactamente. Me noté muy nervioso, ya te digo, como no me en sí mismo, no, a lo mejor no pienso mucho las cosas, creo que soy instintivo, fíjate. Pero es verdad que sí me noté a posteriori y dije, hostia, tío, estás muy nervioso, las primeras semanas muy nervioso, y obviamente no es que fuera solo por dirigirle a él, porque había otras cosas, pero por supuesto que influyó. También depende de la persona. En este caso, es verdad que la suerte es que Javier Bardem es una persona muy sencilla, muy cercana, muy inteligente, por supuesto. Y no sé, vamos, eso ya es personal, pero creo que nos comunicamos muy parecido, o sea, que nos hemos sabido comunicar. Entonces eso ha sido una suerte. Pero claro, siempre hay algo ahí que te dice, espero que no se enfade si le digo esto. Entonces las primeras semanas sí que fueron bastante, bueno, como cualquier reacción, evidentemente. Es que primero vas cauto, luego ya entra una normalidad, luego ya nos reímos, luego ya le vacilo, me vacila. O sea, si me preguntas por la experiencia total, fue muy, 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 muy buena, muy positiva, pero por supuesto que al principio era, hostia, este tío sabe más que nadie, es mejor que nadie, ha currado con gente que para mí son tótems, ¿no?, del cine, entonces ¿qué hago yo aquí diciéndole nada? Pero por otro lado, también decías, bueno, tampoco tendré que decirle mucho, es muy bueno, no creo que yo me quería centrar más en lo que hay detrás de Victoria y de Javier. Pero bueno, luego no, porque también como actor, y eso yo creo que le honra, tiene las mismas inseguridades que tiene cualquier actor y cuanto más protagonista, vamos, las actrices y los actores que estéis aquí lo sabréis, más inseguro estás, por supuesto, y más te estás jugando, claro. Entonces, bueno, intenté ayudarles y apoyarles en la medida que pudiera e intentar guiar hacia donde yo quería, pero vamos, he tenido mucha suerte, vamos. Os recomiendo trabajar con él, a todas y a todos. Contábamos que la primera película, bueno, que Estocolmo la haces eso a pulso y con amigos, ¿qué es más difícil? ¿Hacer una primera película a pulso sin saber, o sea, sin tener los medios y sin saber a dónde va a ir? ¿O realmente hacer una superproducción sobre una superproducción con gente como Bardem en la película? A ver, he de decir que no es una superproducción, bueno, para y que ellos tampoco estándares... están haciendo ninguna superproducción, porque luego la gente se lleva chascos. Pero bueno, que es una peli para mí muy grande, por supuesto. ¿Qué es más difícil de hacer? De hacer no lo sé, porque de hacer es que las películas, por lo menos yo me las tomo igual, o sea, las hicimos iguales, o sea, yo me sentí frustrado igual de veces en una y otra, nervioso igual en una que en otra. Creo que las dirigí dentro de que era
12 o 13 años más joven, con la misma, no sé cómo decir, pasión o con la misma dirección, una que otra. Otra cosa es, yo creo, ya cuando la peli está hecha. Ahí creo que pesa mucho más lo de ahora. Todo lo que ocurrió con Estocolmo era un regalo, entonces el nervio es otro. Lo normal de la película de Estocolmo es que no gustara, que no, entonces todo fue, o que no gustara, o que no triunfara, o que no tuviera sí, o que no cierto encontraste su éxito, espacio, ¿no? Que al final que hay no muchas encontrara su películas espacio. que se hacen Exacto. y tampoco hay atención para todas las películas. Exacto, entonces todo fue un regalo, entonces todo fue, no estabas con esos nervios de hostia, me estoy jugando aquí mi carrera. Yo creo que sentía que si esta película no saliese bien, intentaría hacer otra. O sea, como que había ahí una determinación era la palabra que buscaba antes. Pero en esta sí, en esta yo creo que voy a estar muy nervioso. Yo creo que la presión es mayor. Hay más responsabilidad, más ojos. Además hay coproducción con Francia, ¿no? Claro, sí. Eso me da igual. Sí, o sea, es como ampliarse así. Es que como no les veo, ¿no? pero ahí se nota la presión, se nota, sí, la expectativa. O sea, soy el invitado de nuevo al Festival de Santander, ¿vale? O sea, quiero decir, hay mucha expectativa. Si no, no estaría aquí, es verdad, ¿no? Hay muchos ojos, sí, claro. 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 Entonces, O sea, no es invitado de honor cuando... Claro, que eso se nota, que desde hace un par de años pues se nota que se espera mucho de esta película y eso acojona, entonces intento no mirarlo, pero me pondré nervioso. Y luego, siendo una película, yo mi reflexión, que no sé si será acertada, claro, antes tú tienes muchas películas que hablan o sea, lo que considero como hablan o miran hacia afuera. O sea, miramos como al sistema, o hablamos de la corrupción, o hablamos de los abusos policiales, y luego otras películas que miran hacia adentro. Y no sé si en los últimos años estás como mirando más hacia adentro, más hacia las relaciones personales, hacia una relación paterno-filial, hacia una relación entre una pareja que empieza y que acaba. O sea, ¿por qué te interesa más o cómo estás viendo? No te sabría decir, como no me en sí mismo en mi obra, no te sé decir, pero es evidente que Los Años Nuevos es un trabajo, un proyecto que mira hacia adentro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es verdad que El ser querido, si tengo que elegir entre fuera y dentro, claro, por supuesto, no tanto por el director, pero evidentemente me interesaba mucho contar el mundo del cine de la manera más emocionante o divertida o asequible para que el público no se aburra, pero también entienda un poco cómo es este mundo. Y tanto lo más banal y lo más terrenal de gente que se dedica a eso, que se levanta por la mañana y se dedica a eso, cada uno en su disciplina, pero también en lo bonito de contar historias, ¿no? Me gustaba, la peli habla mucho, o intenta por lo menos hablar mucho del relato, del relato que tiene ese padre consigo. Con su pasado, con la relación con ella, ¿no? El relato que le cuenta al mundo y entre ellas a su hija, y por supuesto el relato de esa hija que se cuenta ella misma y el relato que le cuenta a los demás. Pero por eso nos interesaba mucho a Isabel y a mí, o nos parecía que tenía mucho sentido que fueran cineastas, que fueran gente que se dedica a contar historias y a relatar también. Entonces hay una especie de juego de matrioscas, ¿no? Donde están gente que cuenta historias, contándose historias y contándonos una historia, y yo además estoy contando una historia. Entonces todo eso, que ahora parece un lío, nos interesaba mucho. Los dos siguientes proyectos que tengo miran hacia afuera. Entonces no es que esté yo en esta época, es que se ha dado así. Y luego precisamente estás hablando del relato. Me gusta estar mirándome dentro y fuera, no creo que haya que ensimismarse. Lo que también te iba a comentar, que claro, o sea, hablar del relato habla en un momento donde el relato es una cosa de la que se habla ya también a nivel político, a nivel, o sea, que está como muy presente, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo partisteis porque normalmente en otras películas pues partes con Isabel buscáis un hecho concreto, o buscáis un caso de corrupción, o buscamos un asesinato, o buscamos X en los periódicos, y luego partís de ahí a construir el guión. Y en esta película, ¿cómo habéis partido? Y si habéis partido primero porque queríais contar una historia sobre cine y luego habéis encontrado los personajes, o ¿cómo ha sido ese trabajo? No, lo primero que vino fue hablar de un padre y una hija. Queríamos abandonar esa senda que nos ha dado muchas alegrías y que hemos aprendido mucho, pero
por la misma razón que hemos hablado antes, ¿no? Por cambiar un poco, por divertirnos de otra manera, por ofrecerle al espectador otra cosa, fue como, vale, pues en vez de mirar hacia... No lo expresamos así, pero me parece una buena definición. En vez de mirar fuera, vamos a mirar dentro, ¿no? Pues claro, a Isabel y a mí no nos pasan grandes cosas, somos los privilegiados, evidentemente, pero somos hijos y puede que seamos padres en un momento dado, pero hay algo ahí de que hay mucha tela que cortar en una relación paterno-filial y dijimos, bueno, esto puede estar bien. También de repente queríamos trabajar con Victoria otra vez. Entonces fue como, pues puede ser una hija, un padre, tal. Y luego yo siempre quise, yo tenía por ahí un proyecto sobre el cine y lo uní. Fue como, oye, y si podían no ser cineastas, pero de repente, por lo que te he contado Sí, antes, tenía mucho sentido. Y ya teníamos el contexto, te quiero decir, porque entonces, si no lo tuviéramos, tendríamos que habernoslo inventado. No pasaría nada, lo habríamos hecho, pero como que vino muy a colación. Entonces surgió un poco de eso, de hacer una peli un poco distinta de lo que veníamos haciendo y de hacer algo de como contar o intentar contar la vida o algún conflicto de personas más normales, que no les pasan cosas extraordinarias como un asesinato o que son disturbios o que son políticos corruptos, sino algo que el público pudiera conectar más desde dentro que en vez de ver lo que tú dices, ¿no? Como a lo que contar un poco el sistema o la sociedad en la que estamos. Que es una cosa que también pasa en los años nuevos, que al final son los pequeños conflictos de una pareja, conflictos que te puedes sentir muy... O sea, puedes empatizar y sentirte muy relacionado porque todos hemos pasado por ese arco, ¿no? Sí, los años nuevos es un poco el mismo planteamiento, todavía más personal, por supuesto, y así fue. ¿Y todavía más personal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todavía más personal? Todas las historias son personales, pero ¿por qué consideras que es más personal? Bueno, pues porque supongo que con un padre y una hija, pues creo que podríamos hablar de que Isabel y yo hemos puesto el 50% cada uno, ¿no? Un poco de nosotros. En los años nuevos hay mucho de mis inquietudes. ¿Quieres saber las inquietudes? Quiero saber. También quería preguntarte un poco por eso. Has trabajado con Isabel otra vez. Además, pues tú estrenas cada 2 años, básicamente. ¿Cómo que no? No. Estrenas el año que viene, estrenaste en 2024. ¿24? 24, los años nuevos. Sí. Es verdad. ¿Ves? O sea, ¿me llevas a la contraria? O sea, me quieres poner así como... No. Me quieres poner tensa. ¿Qué va? Entonces quería saber un poco sobre el proceso de trabajo, aunque Los años nuevos no está hecho no está coescrito con Isabel, pero sí un poco como es su proceso, porque claro, o sea, para mí estrenar cada 2 años me parece como... O sea, me parece muy poco tiempo, ¿no? O sea, mucho trabajo, muy poco tiempo, y cómo es... Al final los procesos son larguísimos de cómo decides qué vas a contar y cómo trabajáis los dos en conjunto, o cómo has trabajado con Paula Fabra y con Sara Cano en Los años nuevos, y un poco eso, ¿cómo son tus procesos? Pues depende del momento, depende del proyecto y depende de los socios o las socias, en este caso, con los que cuento. Es verdad, me lo han preguntado en una entrevista, es evidente que me considero una persona inquieta y activa, ¿no? Como que a veces envidio o admiro, por citar a Oliver Lash, que le tenemos todos en mente, que dice, ¿no? Como, no, yo cada 5 años, tal, soy incapaz de eso. Y como soy incapaz, como que hay algo como que lo admiro y lo envidio, pero es que no soy así. Tengo muchas ideas en la cabeza, tengo mucha necesidad no sé si es necesidad la palabra, pero mucha apetencia. Estoy en un momento de privilegio en el sentido de que puedo conseguirlo. Bueno, a veces, obviamente ha habido proyectos que se me han caído, claro que sí, pero si puedo rodar, pues prefiero rodar. Tiene su parte mala, por supuesto, pero también tiene su parte buena. Aprendo mucho, supongo que me desahogo de cierta manera. Entonces, bueno, sabiendo esto, teniendo en cuenta mi naturaleza, pues buscas a los socios y a las socias que te ayuden a conseguir esto. Entonces vas ahí alternando. Oye, Isabel, ¿cómo vas? Pues Isabel ahora está metida en una... Vale, pues ¿cuándo empezamos? Vale, pues en abril, nos ponemos la fecha, somos muy ordenados en ese sentido. Entonces ahora Isabel está metida en un proyecto muy bonito, en una serie. Y ella le he dicho, oye, ¿cuándo escribimos? Quiero escribir contigo esto. Tenemos como una idea de un proyecto y hemos quedado en abril para empezar a escribir. Y mientras, pues yo estoy ahora un poco parado, la verdad, después de 12 años, creo que es la primera vez, o 13, que después de acabar una peli, que estoy a punto de acabar, bueno, a final de año acabamos la postproducción del Ser Querido,
y no tengo nada. Es la primera vez que me pasa en 12, 13 años que no empalmo con otro proyecto, que siempre me ha pasado, de estar acabando la pospo de uno y empezar la pre de otro. Entonces me preguntas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo? Bueno, pues con estrés. O sea, pero todavía te da vértigo decir, ¿qué hago con este tiempo? No, me apetece. Es que soy una persona muy adaptativa. Mira, también soy adaptativo, fíjate. Es que creo que me adapto bien a las circunstancias. Veo el lado bueno de todo. No soy pesimista en ese sentido. Bueno, eso es bueno. Sí. Y más en concreto, o sea, también tu forma de... O sea, me gusta mucho la forma de trabajar la estructura de tus películas, porque al final son películas que tienen ese punto medio que rompe de una forma bestial con lo anterior. Y me gusta mucho cómo construís los personajes, que si vienen cuando... Claro, en los últimos trabajos a lo mejor que se ha eliminado la trama, y cuando se elimina la trama te da más posibilidad de construir personajes más poliédricos y alejarte de los arquetipos. Me gustaría también eso que nos contases cómo trabajas con los personajes, tanto desde guión como luego, claro, dirigiéndolo a los actores. Joder, esa pregunta es complicada, ¿no? Siempre dices, ¿cómo trabajas esto? Es como complicado. Sí, no sé, ¿no? mirar, por ejemplo, yo si me propongo, digo, o sea, vamos a intentar evitar los arquetipos, vamos a intentar buscar cómo... Sí, evitar los arquetipos es como el ABC, ¿no? Del no, guión. pero, jolín, al final en una película policíaca, aunque... O sea, siempre tienes como unas bases donde te puedes mover. Tú preguntas a cualquier guionista y te ha dicho que ha intentado evitar los arquetipos. Sí. Luego, que lo haya conseguido o no es otra cosa, pero todos lo intentamos. Sí, pero el trabajo, me refiero que sea mucho más complejo cuando la película es más de personajes que de trama, ¿no? Tienes toda la razón. Es más complejo cuando es de personajes. O sea, más complejo no, tienes más espacio para hacerlo, quieres decir. Sí, y por lo tanto se convierte la película y los personajes en más complejos, claro. Eso se sabe o lo sabemos, lo intentamos aplicar. Es como... También tienes que saber la película en la que estás, por supuesto, pero si te estás refiriendo... O sea, El ser querido, prácticamente no hay ninguna trama. Hay una trama como muy... externa, que es estos dos, este padre y esta hija se reconciliarán, ¿no? Es como la trama, pero realmente les pasan otras cosas, ¿no? Lo que llamaríamos trama. De manera precisa es otra cosa. En los años nuevos, claro, son como... La trama de la serie es qué les va a pasar a estos dos, o sea, claro. No hay trama realmente. Entonces, claro, yo lo disfruté mucho y tienes que trabajar más los personajes, tienes que trabajar... Luego también trabajas la trama de cada capítulo, por supuesto, porque en cada capítulo les tenía que pasar algo o tenías que ofrecerle una pregunta al espectador que tuviera o que quisiera responder o que tuviera que esperar al minuto 50 para responderla. Pero es que desde siempre, lo hayamos hecho más o menos, lo hayamos puesto en práctica más o menos, nos han interesado más los personajes que la trama. Vamos, sí. Eso ha sido así. O sea, El Reino, que es una película de trama totalmente, a Isabel y a mí lo que nos interesó siempre fue este tío. O sea, que piensa, que siente, cómo funciona, por qué hace lo que hace, y la trama era una excusa. Nos gustaba, de hecho, nos gustaba mucho como película, una trama como que te enganchara, que no te pudiera, ¿no? Que te interesa si se va a salvar o no, pero que el espectador notara, o que por lo menos nosotros lo notáramos, que lo interesante aquí es este tío de verdad no se va a detener, no se va a parar a pensar lo que está haciendo, simplemente está todo el rato... Para adelante. Claro, está por las circunstancias le han obligado, pero para nosotros era una metáfora perfecta del mundo en el que vivimos, que la sociedad nos obliga a ir para adelante y hay que hacer gran esfuerzo en pararte y pensar en lo que quieres, en lo que necesitas, en lo que deseas, ¿no? O en lo que no estás haciendo bien, en lo que estás haciendo bien. También, pues tanto en El Reino o pensando como en Que Dios nos perdone, bueno, incluso también en Estocolmo, o sea, son películas que además están como muy situadas en un momento muy concreto, ¿no? Como que en el 15M, o, claro, una trama de corrupción que en esos momentos estaba por todos los lados. O sea, son películas como que están... Pero Estocolmo, ¿no? Estocolmo no, por eso he dicho, iba a decir Estocolmo no. Pero, bueno, a lo mejor Estocolmo sí que empieza a hablar en una conversación que no había a lo mejor hasta esos momentos, o que no era tan habitual antes, sobre cierto tipo de relaciones, de toxicidad en las relaciones. Estoy totalmente de acuerdo, pero no está enclavada en un momento concreto. No. Por eso mismo, de hecho, no sé quién fue el otro día que la había visto por primera vez y dijo, pero esta peli es hiperactual. Claro, podría ser en cualquier momento. Y precisamente eso de películas, dices, puede ser hiperactual, porque ahora sí que se está hablando de eso, pero
películas como eso, esa trama de corrupción, que es en un momento muy concreto, con los tiempos tan dilatados que hay para hacer una película, o por ejemplo Antidisturbios, ¿no? Que también está como muy enclavada en un momento que se empieza a hablar de los desahucios. ¿Cómo se habla de eso o sea, se tiene miedo a que se desfase, a que esos temas pasan de largo porque Mucho. va cambiando mucho la conversación? Con El Reino, obviamente, tuvimos mucho miedo. Estábamos todo el rato diciendo, alguien va a hacer una película sobre esto, porque era tan flagrante y tan, ¿no? Asqueroso y estaba tan en boga y tan a pie de calle y tan a pie de tele, ¿no? Que estábamos todo el rato pensando eso. Entonces nos dimos cierta prisa. Tuvimos suerte de que la película se produjo muy rápido, la verdad. Se financió rápido, se produjo rápido, se hizo rápido. Pero teníamos mucho miedo. Con las otras no tanto. Con Antidisturbios no, y con Que Dios nos perdone tampoco. Con Asbestas, siendo un hecho real, no, porque tú sabes que Asbestas era nuestra tercera peli, pero la retrasamos, Sí. mucho, confiando. Sí, yo creo que era un caso muy Es como muy pequeño particular. tampoco, Sí, claro. sí. Claro, pero en Antidisturbios yo sí que sentí como que justo, claro, se estrena en 2020 y habíamos pasado ese momento de pandemia donde estaban los desahucios de la gente incluso en pandemia y era un tema que tampoco se había tratado anteriormente, pero que, claro, estaba en ese momento como muy a carne viva, ¿no? Sí, ahí yo supongo que tuvimos cierto ojo. Es verdad que yo creo que todo el mundo que vio las imágenes del 1 de octubre ya empezó como a poner cara a esos antidisturbios, ¿no? Que obviamente hablo a trazo grueso, pero las imágenes fueron las que fueron. Y ahí yo creo que no sé si se nos ocurrió antes, yo creo que después, pero claro, ahí ya fue como que se nos encendió la bombilla y de esto hay que contarlo. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque claro, no es lo mismo el crear esas historias de personajes íntimas que de repente tener que meterte dentro de un universo que no conoces, que tiene sus códigos, que además tienes que... O sea, el retrato siempre va a crear una polémica por un lado o por otro. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo recuerdas ahora, ¿no? Porque además la serie o sea, se habló mucho de la serie y fue bastante polémica en ese ¿Cómo lo momento. recuerdo ahora? Bueno, ¿cómo fue? Fue muy divertido. O sea, es verdad que enlazamos como 3 proyectos parecidos en ese sentido, que son Que Dios nos perdone, El Reino y Antidisturbios, donde eran 3 mundos, por un lado, corruptos y violentos. que se podían tocar, por supuesto, pero que no conocíamos de nada y que tuvimos, y lo hicimos con mucho interés y con mucha alegría. Vamos a meternos en este mundo, a conocerlo. Gracias a conocerlo más, el guión fue mejor y aprendimos mucho y te hace ver muchos más colores, por supuesto. Y luego te sirve también para contar lo preciso, ¿no? Para que ese guión esté contado de manera precisa, que el lector diga, hostia, esta gente se ha informado, que eso siempre es muy necesario. Y entonces ese es un trabajo, era o fue un trabajo fundamental, que no entendíamos para nada escribir un guión sin ese trabajo, y era lo primero que hacíamos. O sea, pero tú cómo llegas, entras, le pides a alguien de la policía y dices lo de los antidisturbios, oye, quiero ver cómo funcionáis. Así y además, claro, no les puedes decir, o ¿qué les dices? Si les dices que vas a contar la historia por este lado, ¿cómo es eso? Pues a ver, en los 3 casos creo que hay anécdotas graciosas. En que Dios nos perdone, claro, hablamos con policía judicial encargada de homicidios, que era lo que necesitábamos, y claro, como no nos conocía nadie, pues fue como, bueno, pues nos contamos todo, qué alegría que vengáis aquí. Y la gente como que habla mucho, ¿no? O sea, le gusta hablar, le gusta contar. A la gente le encanta hablar. A todo el mundo, todos queremos contar nuestra historia. Y eso lo vivimos mucho en El Reino. En El Reino era de, hostia, vamos a hablar con políticos o gente, también con jueces, con periodistas, que tocaban ese mundo, que todos saben historias y a todos por muy secretas que fueran, por muy privadas que fueran, a todos y a todas les encantaba, se sentían importantes. Bueno, pero es que es verdad que entiendo que todos estáis de acuerdo, que a mí también me pasa. O sea, te sientes de repente, uy, ha venido alguien aquí a preguntar mi movida. Pues, sí, van a hacer una película sobre lo mío. Claro. Entonces, claro, nos contaron muchísimas cosas, muchísimas que no pudimos poner en guión, pero porque eran increíbles, no tanto porque... Y luego estaba muy bien porque también había que hacer un trabajo de saber leer entre líneas, porque claro, no es que te cuenten todo, te cuentan lo que ellos quieren contarte. No digo que sea mentira, pero está desde su filtro, ¿no? Otra vez el relato, ¿no? El relato de cada uno.
De hecho, me acuerdo que siempre lo cuento, pero bueno, ya que estamos aquí para contar cosas divertidas. Queremos salseo, por favor. Claro, me acuerdo que quedamos con Cristina Cifuentes para... Dices Cristina Cifuentes y la gente se ríe. Para que le dimos el guión para leer y ella dijo que el guión era la hostia, que era buenísimo, pero que tenía solo 2 notas. Que dice, joder, es que me parece que son todos demasiado corruptos, o sea, como que no hay ninguno que se salve, me ha extrañado que todos eran corruptos. Y luego dice, echo de menos tensión sexual entre el político y la periodista. ¡Wow! Entonces, claro, luego hay que hacer un ejercicio de saber leer entre líneas también. Sí. ¿Por qué ha dicho esto? Pues eso nos pasaba con todos. Me acuerdo que lo leyó Rubalcaba también, que nos dio un par de notas interesantes. Entonces también ahí todavía nos movíamos en el anonimato, en que la gente estaba muy... Pero claro, el sumum fue con antidisturbios. Porque Claro. antidisturbios fue un error del sistema. Ellos hicieron algo que no tenían que haber hecho, que obviamente si se repitiese ahora o si lo supiesen no lo harían, estoy convencido. Y tuvimos la suerte de caer en manos de bueno, no voy a decir su nombre, pero un tipo que nos ayudó muchísimo, que le tengo gran aprecio, evidentemente, porque fue como nuestro asesor. Y se leyó bueno, no sé si los leyó, pero se los dimos y el tío estaba ahí todos los días de rodaje. O sea, ¿se los disteis? Sí. Sin... Sí. Y el tío decía, a sin ver... censura. O sea, fue muy generoso Sí. y muy bueno, porque aunque veía cosas en el guión que él decía, luego no sé si es verdad, pero él decía, esto no. Por ejemplo, drogas. Dice, yo no he visto ningún antidisturbios drogarse. Pues puede ser verdad. No, puede ser verdad que él no lo viera. Pero yo le decía, bueno, aunque tú no lo veas, entiendo No que tiene que- puede claro. ser que cada uno en su vida privada... Lo dudo. Yo, nada. Pero bueno, fue generoso porque aún dudándolo... El tío dijo, bueno, pero seguimos. O sea, y entonces él nos ayudó muchísimo a todo lo que es la parte técnica, claro, a decir, no, un antidisturbios entra así, un antidisturbios hace esto, si pasa este suceso, ¿no? Peligroso. O sea, ¿cuáles son los protocolos? Reaccionamos ¿no? Como- así, claro. Y claro, todo esto sin que la gente supiera que esta serie se iba a estrenar, claro. Luego se estrena la serie, tiene bastante éxito en la plataforma y al pobre lo crujen. Lo crujen, claro, y ahí me llega que el jefe de policía dice, ¿quién cojones ha ayudado a esta gente a hacer esta serie? Y además recuerdo que ya en promoción, es decir, un año después de haber convivido con él y llevarme muy bien con él, y nos contaba muchísimas cosas, o sea, y bueno, imaginaos, o sea, polos opuestos, en lo ideológico, en el tipo de vida, pero bueno, 2 personas que se han ayudado, bueno, sobre todo él, que me ayudó a... Entonces... vino a algún acto de promoción. Entonces fuimos a la SER con Francino y me acuerdo que yo no le veía después de muchos meses. Fuimos promoción ya después del éxito, no lo típico de antes de que saliera, no, después del éxito, claro, si no Francino no nos hubiera llamado, yo creo. Fue como, no, que venga y que venga también el asesor. Ah, genial, vale, viene el asesor, tal. Y el tío cambió su discurso totalmente. Sí. Sí, y yo me quedé loco en directo. Pero no habéis hablado antes. No, claro, fue, O ¿qué sea, tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, y tú estabas como, estoy en el mismo mood que estábamos Claro. cuando nos vimos la última vez y de repente es pum. Y Francino de repente dice, joder, pues qué realista la serie, ¿no? ¿Qué tal? Y dice él, bueno, realista. Y hago yo, ¿cómo? Y dice, bueno, hay muchas cosas que no son así. Yo, pero si me las dijiste tú. Y entonces ahí noté que al pobre le habían dado un toque. Claro. ¿Y tú te esperabas la repercusión? O sea, claro, yo creo que sí que, obviamente, cuando estás tratando este tema, sí que te esperas que haya una repercusión, sobre todo con un gremio que es muy cerrado y, ¿no? Yo es que igual, para eso no sé si tengo mucha suerte, soy muy tonto, pero no pienso, o sea, no parto de la base de, esta serie que estamos haciendo la va a ver todo el mundo, ¿no? Parto de la base de que el cine Bueno, pero español claro, no ya lo ve estaba- nadie. Y que la Pero, serie- claro, una serie es una serie, además una serie Movistar ya es... Pero yo eran otros tiempos, ¿eh? O por lo menos nosotros estábamos en otra... No, yo te aseguro que no fue, buah, lo vamos a petar, no, esta serie a lo mejor no le interesa a nadie. O a lo mejor le interesa a gente que va a ver cine español, pero no a todos los policías de Madrid o de España. Entonces no nos lo esperamos para nada. Entiendo que me crees, que fue un éxito bastante... Bueno, cuanto más éxito, más sorprendente es en este país, ¿no? Creo yo. Entonces no nos lo esperábamos. ¿Y qué me has preguntado? No, ¿Qué? que si... Claro, no os esperabais que tuviese tanta repercusión, ni la polémica, ni No. que de repente, claro, hubiese pues, sindicatos Bueno, y de sobre todo la policía porque diciendo... también nos sorprendió
y creo que eso es una virtud de la serie, que gente muy de izquierdas pensó que blanqueábamos a la policía. Claro. Y gente muy afín a la policía, es decir, muy de derechas, obviamente que hacíamos un retrato muy salvaje y muy negativo de la policía. Entonces, como que eso fue... La polémica vino de ahí, yo creo, porque si haces una serie muy sencilla, muy simple, mejor dicho, ¿no? Blanco-negro, de los policías son los malos y estos son los buenos, pues claro, es fácil de hacer, ya sabes a quién vas a tener a favor y sabes a quién vas a tener en contra, pero obviamente a mí no me interesa, no me parece nada, no nos parece interesante y sería lo fácil, pero creo que esa serie había algo incómodo en decir, hostia, estás con estos tíos, tienen sus luces y sus sombras, tienen sus hijos y sus, ¿no? Y intentan educar, intentan ser buenos profesionales, lo consiguen más o menos, intentan ser buenos padres, lo consiguen más o menos, intentan ser buenos maridos, lo consiguen más o menos, uno más, otros menos, y luego hacen estas cosas. Y eso creo que incomodó mucho y era lo que buscábamos. Claro, porque a lo mejor estamos acostumbrados, pues eso, nos cuesta coger un poco como las complejidades, tanto como espectadores, yo creo, también a veces como críticos. Yo sí que veo que hay una forma de ver... Cada vez cuesta más, lo hemos hablado antes, cada vez, por lo menos yo noto que en este país cada vez cuesta más. Nos lleva, la sociedad nos lleva, y supongo que somos todos responsables, pero cada vez nos lleva más y es el... Bueno, la polarización. Puto Twitter, con claro. perdón, que es ¿te gusta o no te gusta? Tú sales de una película y es ¿te ha gustado o no te ha gustado? Es que la respuesta no es esa. No es esa, no es, ¿eres de este equipo o eres de este otro? ¿Eres, no? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este conflicto? Y dices, joder, muchísimas cosas, no, no es que esté a favor o esté en contra, pero todos caemos en esta trampa. Y todos lo hacemos. Y cuando estamos medio seguros, respondes porque te sientes, ¿no?, como que has salvado una prueba. Ah, vale, estoy medio seguro, contesto esto y lo puedo defender, lo puedo argumentar. Pero en el fondo me parece un error, claro. ¿Y tú crees que eso también está afectando a la forma de hacer cine? Claro, a eso voy, claro. O sea, en el sentido de que ya se busca... Claro. Para llegar a la gente, claro, se busca... Claro, a ver, que le quede claro al espectador que este es el bueno, que le quede claro al espectador que este es el malo, que le quede claro. Luego le meto, dependiendo ya del talento, la virtud o el interés del guionista o del director o directora, ya le meteré su cosa medio humana, pero es malo. Que te quede claro que es malo. Sí. Pero bueno, pero sufre, pero es malo. Y eso me parece aburridísimo. Sí. Y es una manera, pues, de educar realmente, ¿no? De maleducar, mejor dicho. Sí, sobre todo cuando al final el cine, o sea, eso es la búsqueda de aristas y la búsqueda de una empatía con el personaje, ¿no? Claro, pero como estamos tan acomodados, tenemos ese miedo, ¿no?, a hacernos... ¿no? Hay mucha gente que va al cine para olvidar sus problemas, que no me parece mal, pero claro, para olvidar mis problemas quiero que me cuenten, ¿no?, quién es el malo y quién es el bueno, como me hagan pensar de, hostia, si pienso que este no es ni malo ni bueno, es que a lo mejor yo tampoco soy ni malo ni bueno. Y evidentemente no lo somos, claro. Y piensas tú que también, o sea, ahora, claro, que por ejemplo, habiendo trabajado en series, ¿no? Has dicho que Antidisturbios claro, lo rodáis en 2019 como Movistar, que ha cambiado mucho la forma de trabajar con las plataformas, ¿no? Y luego, 4 años después, haces Los Años Nuevos, y hay estructuras mucho más grandes, porque antes no se hacían series como con tanto peso, o series como tan sofisticadas, o series que fuesen tan, o sea, que buscasen un lenguaje más allá de la típica serie de televisión. ¿Crees que aún así, o sea, todavía el espectador no está como acostumbrado, o que le cuesta ver en televisión? O sea, un espectador de televisión que no vaya a ir al cine de normal. ¿Crees que le cuesta ver un poco propuestas más sofisticadas? ¿Y crees que le cuesta también a las plataformas dar paso a propuestas un poco más sofisticadas? Que al espectador le cuesta, por supuesto, muchísimo. Porque, pues eso, lo que hemos dicho antes, cada vez está más acostumbrado y pide más la sencillez. De hecho, a veces hay un envoltorio de complejidad y no es complejidad, es más un envoltorio, ¿no? Lo complejo son otras cosas. De hecho, me parece que Los Años Nuevos es una serie como muy sencilla, pero que luego tiene mucha profundidad, no complejidad, pero sí profundidad. Y me he encontrado con muchos espectadores que le ha incomodado mucho Los Años Nuevos. Que lo primero que... Sí, muy bien, pero muy incómoda, muy incómoda. ¿En qué sentido?
¿En qué sentido incómoda? ¿Decían Sí, ellos? Sí, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué Bueno, incomodidad han entiendo encontrado? en ver escenas tan íntimas de dos personas que podrían ser ellos. Entonces, meterse en la intimidad, tenemos mucho pudor, ¿no? Es lógico y es normal, pero que de repente lo ves en la pantalla y es ya una razón como para decir, uy, 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 yo no quiero ver esto, pues entiendo que te puedes ver reflejado, puedes verte reflejado en cosas que no te gustan. Y eso, claro, no estamos acostumbrados a esa educación, ¿no? Audiovisual, cada vez menos, que es lo que me estás preguntando. Entonces, el espectador, por supuesto, creo que y has utilizado, ¿no? Has dicho en la televisión. Sí, vamos a Claro. decir que, claro, o sea, Ir al cine es otra aventura. claro, ir al es cine otra. también exige como una intención activa. Si es que ya solo el hecho de estar por la televisión, que estás en tu casa, ya eso invita a que yo aquí no quiero que me molesten. Yo estoy en mi casa, me pongo algo que me sea medianamente agradable. Como todo ha cambiado, creo que deberíamos, al que le interese o a la que le interesa, hacer ese esfuerzo de, bueno, yo estoy en mi casa, estoy en mi sofá, estoy tranquilo, estoy a gusto, pero puedo estar dispuesto a que me perturben un poco, si no quiere, por supuesto, está en su derecho, pero es que ya el entorno invita. Pero ir al cine, que es irte a otro sitio, salir a la Claro. calle, meterte en un sitio que no es tu entorno, ya es una aventura per se. Aunque Sí. veas una película de Disney, da igual, ya es... Entonces eso, claro, se pierde de muchas maneras, pero una de las razones entiendo que es esa, el propio entorno, claro. Y luego también yo creo que hay una cuestión de cultivar la paciencia, ¿no? Que es una cosa que se ha perdido mucho, que a mí alguna vez me pasa a veces cuando doy alguna clase, incluso en algún curso de cine, que sí que, bueno, les pongo algunas escenas de directores que me gustan y alguna vez me ha pasado que he preguntado, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Y me dicen, demasiado lento. Y también como que, claro, esa velocidad en la que estamos viviendo ahora está contaminando la forma de escribir guiones, la forma de hacer películas y cómo se resiste a toda esa vorágine, sobre todo, claro, cuando eres un cineasta y cuando lo importante es tu mirada y cómo se cuecen las cosas y cómo no subrayar y cómo ir contando poco a poco. Sí, no sé cómo se resiste, pero el primer paso y el indispensable entiendo que es lo que acabas de hacer, ser conscientes de que esto ocurre. Cuando no eres consciente de que esto está ocurriendo es cuando ya estás perdido, claro, y te dejas llevar como es lógico, todos nos dejamos llevar por los impulsos y los movimientos de nuestro presente, de nuestra sociedad, de lo que nos está ocurriendo, pero hay que ser conscientes de eso, que me parece muy... Y si tienes contacto con alumnos, pues Sobre todo pues alumnos es más fácil. de cine, ¿no? Claro, pero es que es eso, es que estamos acostumbrados a vídeos de... Bueno, yo no tengo redes, pero alguna vez he visto, ¿no? TikTok son... Una amiga me ha contado, ¿no? Pero como que todo va muy rápido, ¿no? Sí. Y entonces, claro, el montaje, pues si una persona ve eso muchas veces, entiende que esto es la normalidad. Claro. Entonces, de repente, aguantas un plano. Yo eso también lo he aprendido muy rápido y me gusta ponerlo en práctica. Cuando me preguntan mucho, ¿por qué utilizas tanto planos largos, planos de secuencia? Digo, pues justamente por eso, porque hoy en día, increíblemente, en cuanto mantienes un plano más de lo normal, el espectador hace, uy, Claro. esto me interesa porque es distinto, porque está pasando algo. En cambio, cuando sigues lo que se supone que hay que hacer, que es corte, impulso, el espectador seguramente es más fácil, no digo que lo haga, pero es más fácil que lo esté viendo sin ver, ¿no? Que lo esté Claro. sin procesarlo. Claro. En cambio, de repente, dos personas se sientan en una silla, empiezan a hablar y el plano está desde ahí y de repente el plano no corta y creo que el espectador, aspiro, intentas también que los elementos de dentro del plano sirvan para ello, pero estoy seguro que eso hace, que si todo funciona, que eso hace que el espectador haga así. Claro. En cambio, si es, lo de siempre, un espectador, ¿no? Dos personas se sientan en el plano general, pasas a plano corto, y es una conversación así, y dices, esto ya lo he visto 18.000 veces. Claro. Tiene que ser muy potente lo que esté aquí, pero muy potente para que el espectador diga, esto me Merece la está pena, contando, claro, sí. merece la pena que preste toda mi atención y que no esté mirando el móvil, que lo tengo aquí y que realmente estoy pensando si me están escribiendo. O como que así también como el uso del silencio, ¿no? Que al final el uso del silencio puede ser muchísimo más agresivo que... ¿Lo practicamos un rato? Bueno, si tú quieres. Voy a beber. Yo estoy un poco como boca seca man también, ¿eh? O sea, estoy... A ver, yo creo que nos queda todavía... Podemos así hablar 10 muy aburrido minutillos. esto. Sí, luego abrimos a preguntas, ¿no? 10 minutos y ahí abrimos a preguntas. Vale. Pues sí, el silencio ya es muy incómodo, ¿no? Luego también, o sea, siendo una... ¿Puedo aguantar el silencio? No, yo no puedo, yo tengo que hablar, soy verborreica.
También pensando, o sea, como director y estando, o sea, tú vas bastante al cine, ves mucho cine. Estamos ahora rodeados, o sea, la imagen audiovisual es una constante. ¿Cómo eres de los directores que intentan no contaminarse o que cuando están trabajando en una película intentan no ver? Porque al final creo que es súper difícil el que se te ocurra una imagen y que pienses, o sea, se me ha ocurrido a mí, o ya la he visto antes, ¿cómo es ese ejercicio? ¿Cómo, o sea... Sí, no, tampoco le presto mucha atención a esto. Es verdad que has dicho, vas mucho al cine. Claro, voy mucho al cine, creo, en comparación a la gente. No voy mucho al cine. Lo que pasa es que, claro, como la gente no va, pues con que vayas una vez a la semana ya es increíble. Y luego has dicho, ves mucho cine, no te creas que veo tanto. Lo intento, creo que debería haber más, por supuesto. Me encantaría ver una peli al día, pero la verdad es que no lo hago. Y si estoy currando, todavía menos. Entonces, lo que sí que hago como ejercicio es, desde hace ya bastantes pelis, es no buscar referentes. Antes lo hacía y de repente he dejado de hacerlo. Porque además es una cosa que te piden normalmente, o sea, te piden tanto para hacer un dossier, para explicar la película, Yo, siempre... afortunadamente, ya hace muchísimo que no trabajo así, porque como trabajo con mis amigos en mi productora, no me piden estas cosas. Y con otros productores, a lo mejor como Movistar, no les mando un dossier, les digo más o menos lo que le hago un pitch y tengo la suerte de que confían en mí. Entonces, no trabajo en eso, pero es verdad que no lo vivo mucho, pero con un poco que estés avispado pasa eso. Estamos en un mundo tan de videoclip, de publicidad, de dosieres, de tal, que todo el mundo está todo el rato manejando referentes. Entonces, claro, eso es peligrosísimo. Ya te digo, a mí no me ocurre, no he puesto mucha energía en hacerlo, pero no me ocurre, ya te digo, un poquito consciente, porque sé que los referentes los tengo. O sea, están aquí y los voy a usar y seguramente años después digo, mira, este plano se lo he copiado a esta persona. Claro, pero son mucho más subconscientes. Claro, ¿no? claro, y me interesa más y me justifico más si son inconscientes. Lo que no puedo es con gente que copia... que fusila, ¿no? Así. Un día hablaba con un realizador de videoclips y iba a hacer una serie o algo así. Mira, tengo todo el story y tal, y este plano se lo he copiado, tal, va a ser la hostia. Y yo, perdón, y dice así, estábamos en una fiesta y digo, ¿cómo? Dice, sí, se lo voy a copiar a tal. Y yo, ¿perdón, por qué? Dice, joder, dice, porque todo el mundo lo hace. Y yo, ¿pero qué dices? Y dice, ¿tú no lo haces? Y yo, no, yo si lo hago sin querer. Claro. Pero que me parece ya la perversión total de la honestidad, ¿no? Claro, de cuenta tu historia como... Bueno, y sobre todo creo que tenemos una responsabilidad de intentar ofrecer algo nuevo todo el rato, y llegarás o no llegarás, y llegarás aquí o llegarás aquí, eso ya da igual, pero por lo menos... En el punto de partida que sea, claro, que no te va a dar lo mismo. Que la intención sea esa, cuenta tu historia, no cuentes la historia copiada de tus ídolos. Entonces yo no suelo trabajar con referentes, pues ya te digo, porque los tengo, porque es evidente que los tenemos, pero sí es verdad que cada vez que ocurre que estoy trabajando en una peli, ver una película te abre mucho la mente. O sea, entiendo que tiene muchas virtudes y a veces me ha pasado, ya te digo, como no lo uso mucho y no lo hago mucho, cada vez que ocurre digo, anda. Y de repente digo, mira, qué buena idea, que no tiene por qué ser, que no lo hago, copiar un encuadre, pero sí hablo más de cosas no tanto visuales, sino más de cómo funciona el guión. Eso sí que me interesa mucho. Pero no tanto claro, decir, porque como ya está la peli escrita, no es que lo aplique, pero digo, anda, mira, esto funciona. Y eso te abre mucho la mente, eso sí que está muy bien. Así como referentes a los que reces, como Trueba a Billy Wilder. Es que soy malísimo para eso, de verdad. Siempre digo Paul Thomas Anderson, porque es verdad, porque me encanta, me flipa, cada película suya es un acontecimiento para mí, pero tendré muchos más, pero es que no soy bueno haciendo esto. Bueno, ya Paul Thomas Anderson, entonces ¿estarás esperando a ver la siguiente o la has visto ya? No, tengo muchas ganas, claro. Pues si queréis abrimos ya el turno de preguntas. Que yo así ya se me ha quedado, o sea, no tengo saliva. A ver, ¿os van a pasar ahora el micrófono? Hola. Antes decías que no tienes una firma propia o consideras que no la tienes. Para mí sí, porque todas tus obras son la hostia. Para mí, perdona la expresión. Esa es la firma. Para mí es la firma. Yo hay una cosa en tus obras, en películas y series, que me flipa y en el caso de Antidisturbios me obsesiona.
la capacidad que tienes para que las interpretaciones de los actores sean tan naturales y tan creíbles. Entiendo que hay una parte que es de esa credibilidad de los personajes, que viene un poco del guión, ¿no? De Isabel Peña y tú, ¿no? Ese trabajo que hacéis. Pero digo, ¿qué diferencia hay? Yo he visto actores dirigidos por otras personas que no me los creo y les veo en tus películas, en tus series. Es que en el caso de Antidisturbios hay actores que he visto en otras series o películas y digo, es que no parece la misma persona, ¿no? Y mi duda es, ¿qué haces tú diferente para conseguir eso, ¿no? No sé si eres consciente de esa naturalidad que consigues de los actores, ¿no? Igual es ese trabajo previo que puedas hacer con ellos, pero para mí es una marca de la casa, en tu caso. Muchas gracias. Qué bonito, qué guay. O sea, me gusta mucho, me satisface mucho esta lectura. No lo sé, es verdad que es un compendio de todo. Como tú dices, el guión ya te lleva... O sea, un actor... Yo siempre digo que no hay actores buenos, y que es una frase muy manida, pero es que hay algo de verdad en esto, que no hay actores buenos y malos, sino papeles, ¿no? Como que hay actores que están más cómodos en esto, papeles o proyectos, porque luego también es que depende mucho de los compañeros y compañeras que tienes, del momento en el que están. Entonces yo por eso pongo mucha energía en los castings e intento saber a ciencia cierta si me entiendo con esa persona, ¿no? Porque lo que tú dices, yo he trabajado con actores que yo presuponía, que sé que son muy buenos, y actrices, y no nos hemos entendido y a lo mejor no ha ido muy bien el rodaje y seguramente el resultado se ha lamentado un poco, y al revés, y actores a lo mejor, como tú dices, que no han llamado mucho la atención y de repente hemos hecho un casting, hostia, yo aquí veo algo y trabajamos. Lógicamente yo no tengo para nada el mérito, vamos, ni inicial ni final. Es que tiene mucho que ver con el guión, tiene que ver mucho. Creo que en los trabajos que hacemos con mi productora, creo que cuidamos mucho los ambientes de rodaje, los proyectos, los mimamos mucho. Creo que los actores, el equipo por supuesto, pero los actores, que creo que son los que más cuidados se tienen que sentir, creo que se sienten muy cuidados. Creo que hay algo de la historia que les puede enamorar o apasionar, pero luego ven que hay un respeto por el oficio de todos. Pero claro, es que yo he conocido a muchos actores, he sido muy amigo, he tenido muchas amistades con actores y actrices y me cuentan cada cosa de lo mal, no quiero utilizar la palabra maltratados, pero hay algo que llegan a lugares y no están lo cuidados que tienen que estar para, obviamente no estoy hablando de que le pongan un café o que le paguen más o menos, hablo del respeto al oficio. Como venga, y ahora tienes que decir esto sin ensayar, y es una locura. O sea, un actor tiene que ensayar, tiene que conocer, tiene que entender lo que el director o directora quiere, y ponemos mucho empeño en esto, tanto yo personalmente como, ya te digo, como en los proyectos en los que estoy, como mi equipo. Entonces, me parece que eso es una parte fundamental o un pilar fundamental para conseguir esas interpretaciones, que doy por hecho que es cierto porque me lo ha dicho mucha gente, no porque yo lo piense, pero mucho tiene que ver con el guión, mucho tiene que ver con cómo está escrito, de que los diálogos sean más o menos naturales o fáciles de decir o más cómodos de decir, pero también en lo que está contando la historia. Creo que un guión, claro, aunque los guiones son todos iguales en el sentido de que tú lo ves por fuera y parecen todos iguales, ¿no? Están escritos igual, la sensibilidad que hay puesta en en unos guiones y no en otros, obviamente hay grandes guionistas en este país, creo que notas una sensibilidad distinta cuando hay un cuidado y cuando hay entonces el actor dice, vale, hay que ir por aquí, y eso ayuda. Si tú en un guión no notas ningún cuidado, ya estás sentando unas bases de trazo grueso, ¿no? De, bueno, pues sálvese quien pueda, yo iré por aquí, pero en cambio, si hay un cuidado en la descripción, si hay un cuidado en el dibujo externo, más amplio de la historia, pero también en el dibujo más concreto, en esta frase, en esta descripción, en lo que hace un personaje, en lo que no dice o lo que dice un personaje, eso al actor le ayuda muchísimo. O sea, a un actor cualquier cosa le ayuda. El otro día ayudé a una amiga, actriz, ayudé muy poco, con una nota de voz, me dijo, mira, pasa eso, y yo creía que no le había ayudado en nada, y me dice, me has ayudado muchísimo, con 2 ideas. Claro, es que son gente, son profesionales que se sienten desnudos y que tienen que empezar a llenar
todo, porque luego son ellos los que llenan, ¿no? Entonces necesitan muchísima ayuda y se ayudan del vestuario, del maquillaje, de cosas muy externas, pero obviamente lo más importante es que se ayuden de cosas más complejas, internas, profundas. Y ya te digo, y basta con una, no basta, pero que ya solo una idea, ya son capaces de agarrarse a eso y decir, vale, ya estoy un poquito más segura o seguro. Entonces, creo que ser consciente de esto es lo principal. Luego ya puedes dar una directriz que sea más equivocada o estar menos fino o más fino un día, que obviamente nos pasa, pero ser conscientes de esto, de que son gente que llega desnuda a un sitio a entregarte muchísimo, porque obviamente no tengo nada más que palabras bonitas a todo mi equipo, pero llega un foquista y el foquista pues hay que tratarle bien, hay que cuidarle bien, hay que pagarle bien y hay que encontrar un entorno bueno para que él trabaje, pero no se está dejando el alma, no se está dejando la voz, no se está dejando la cara cada puto día de rodaje. Un actor sí. Y eso hay que cuidarlo. Y eso creo que lo primero es ser conscientes de eso y hacerles ver que que eres consciente de eso. Y una pregunta, ¿eres un director así receptivo a que te propongan muchas cosas? Claro. Vamos, de ahí me parece que es como crece todo, como crecen los trabajos, pero para eso voy a un casting y digo, vale, las cosas que propone este me gustan y las cosas que propone este otro no. Entonces no pasa nada, prefiero coger a este para que nos enriquezcamos, claro. Había una ahí y luego... Sí, ahí. Hola. Muy buenas. Yo te quería preguntar, Rodrigo, acerca de dos escenas que cada vez que veo me encantan y que tienen algo en común, que son la primera escena del reino, la de la conversación en la mesa, y la escena del desahucio de antidisturbios. En esas dos escenas lo que me flipan es cómo manejas el caos, que parece todo súper caótico, pero todo súper controlado al mismo tiempo, cómo pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo guías perfectamente al espectador a perderse, pero que no se sienta como abrumado. Entonces, yo lo que te quería preguntar es cómo haces para grabar esas escenas. ¿Es algo que planificas? ¿Es algo que luego y lo ideas en montaje con lo que tienes rodado? ¿Cómo haces para grabar esas escenas? Sí, justo esas dos son escenas muy planificadas, muy ensayadas, muy pensadas. Luego hay otras que no piensas tanto y que lo dejas más a la improvisación. Pero justo esas dos son... El desahucio era básico, era una escena dificilísima por muchos motivos. Estuvimos 5 días rodando eso. Pero es que todo parte de eso, de cuidar el proyecto. O sea, fue como, ese desahucio lo puedes rodar en un día. Ya te digo yo que no va a quedar igual. Por muy buenos que sean los actores, por muy bueno que sea el director, por muy bueno que sea, gracias, el operador de cámara, la fotografía. Pero claro, es que hace falta tiempo. Entiendo que los productores que están aquí estén de acuerdo. ¿No? Vale. Que a veces se puede, a veces no se puede, pero que es básico. No se pueden hacer milagros. Entonces, una escena que no sé cuántas páginas duraba muchísimas páginas. Pero claro, hace falta mucho tiempo para hacer eso. Y ahí hubo mucha planificación y mucho ensayo, muchísimo. También es lo mismo, es que si no ensayas, pues todo el equipo igual, tardarás, si la jornada empieza a las 8 de la mañana, hasta las 11 no has hecho nada válido si no has ensayado. En cambio, si te has preparado, has ensayado y tienes una máquina engrasada, pues a las 9 de la mañana ya estás grabando cosas que te valen. Y luego el truco que hago, que es muy, entiendo que astuto y comodón, es que ruedo mucho y confío mucho en el montaje. Esas dos escenas, justo esas dos, son muy de montaje. Entonces también tengo un montador maravilloso y le echamos muchas horas en el montaje. Entonces, claro, si ruedas eso de una sola manera o con solo una posibilidad, tienes mucho riesgo a que luego no funcione. Pero yo ahí en esas dos escenas había algo de actores, explayaros, rodemos mucho, vamos a rodar muchísimas posibilidades para luego en montaje encontrar la manera. Luego hay otras escenas que no tenemos, o que nos arriesgamos a no tener tanto material, pero justo en esas dos había mucho material. Muchísimas gracias. Por allí había... Bueno, buenas tardes y lo primero daros las gracias
por esta charla tan interesantísima que estáis teniendo y que a todos los que nos apasiona este mundo pues lo estamos disfrutando una barbaridad. Y quería dar las gracias a Rodrigo por su generosidad de contarnos tantas cosas y algunas pues en el ámbito personal, y Marta por estar ahí y poder tirar de las cosas que sabe que en realidad cuestan más a veces contarlas en una entrevista. Y simplemente era felicitarte por toda tu filmografía porque es maravillosa. Pero a veces, claro, en la carrera de todo director, pues algunos baches hay. Entonces, quería preguntarte cómo te sentiste en ese momento, por ejemplo, en Vida Loca, cuando Mediaset No me lo puedo creer. la dejó de emitir. Y en ese momento se requiere mucha fuerza mental para continuar o se necesita ayuda para seguir ¿De verdad me estás adelante. preguntando esto? Sí, sí. Hostia, fascinante. Y en esos momentos... Porque... Creía que me ibas a preguntar por un proyecto ansiado que es contar la guerra civil, que fue un varapalo que no saliera. Pero Vida Loca. Sí. Vida Loca es un programa de televisión que espero que entiendo que no te gusta. Sí, era una serie que... ¿Qué veías? Que se veía, sí, se ¿Ah, veía. sí? Porque... Bueno, la veías tú y 2 personas más porque por eso la cancelaron. Sí, entonces la crítica tampoco la ponía muy allá, entonces... Os pasasteis. A mí no me mires, yo no la he visto. Nadie la ha visto. Bueno, pues en ese momento... Que cómo me sentí. A ver, es que yo era muy joven, necesitaba el dinero. Es que no era un proyecto mío. Era yo desde que tenía 26 años hasta los 30, a lo mejor esos 4 años, estuve trabajando mucho en televisión, ¿cómo se llaman estas plataformas que surgieron, Neox y todas estas cosas? Que, aprendí muchísimo, me sirvieron para poder pagar el alquiler y hice grandes amigos y tal. Luego los productos que hacíamos o los proyectos... Bueno, habían unos mejores y peores, pero es que creo que me has dicho el más infame que he visto en mi vida. Porque luego estaba como La Pecera de Eva y no sé si los conoces. Había algo ahí que le tengo cariño, que había algo interesante. La Pecera tuvo 4 temporadas. Exacto. Sí. Joder. Sí. Qué control. Sí. Y Vida Loca era una cosa terrorífica. Y era una sitcom así muy mala, no sé si la conoces, nadie la vio. Pero yo me lo pasé muy bien, me reí mucho. Y si me preguntas si fue un gran varapalo que la cancelaran, para nada. O sea, lo vi lo más lógico para la salud de este país. Entonces, no, en ese caso, ningún varapalo. Es verdad que, por ejemplo, lo que he dicho antes, había un proyecto que espero retomar en algún momento, que era una serie sobre la guerra civil, después de haber hecho Antidisturbios, que es decir, estábamos en otro momento, parecía que... ¿no? Como que se podía sacar cualquier cosa. Claro, las circunstancias estaban idóneas creíamos que estaban idóneas para hacer cualquier cosa o para poder hacer algo que nos interesaba, y que entonces quisimos hacer una serie muy arriesgada, que era sobre la Guerra Civil Española, y después de estar 1 año y medio trabajando, la cancelaron, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, la cancelaron. No habíamos empezado a rodar, pero nos la cancelaron. ¿Pero en qué momento estaba? Y eso, pues estábamos a 9 meses de rodar, es decir, guiones acabados, y habíamos empezado una preproducción muy soft, como se dice, pero ya habíamos empezado a dar de alta a director de arte, a localizadores y tal. Y eso sí fue bastante bajón. Bastante. Pero bueno, es verdad que, como digo, como soy una persona inquieta y activa, tienes otros proyectos. De hecho, claro, no habíamos hecho Asbestas, y Asbestas era un guión que estaba ya escrito, entonces había algo, pues hacemos esto. O sea, pues en eso vuelvo a repetir que tengo suerte en tener siempre proyectos que me interesan. ¿Y crees que podrá salir en algún momento? ¿O se podrá mover? Espero que sí, creo que puede ser. Pero claro, ya no me atrevo a decirte seguro, porque claro, el varapalo fue heavy. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Ahí? Si algún productor aquí quiere... Vale.
Hola, Rodrigo, al hilo de lo de guerra civil, yo te quería preguntar, es que lo he estado buscando y no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Tú hablaste en varias entrevistas, o no sé si en El País, sobre un autor que te interesaba mucho de la época de la guerra civil. Y yo he estado buscando el libro, pero ni me acuerdo del autor que dijiste. ¿De Chávez Nogales? Muy bien. Porque Gracias. hace meses que lo busco y no lo encuentro. Y ahora me he acordado al hablar de guerra civil que lo habías dicho tú sobre la serie que nos salió. Vale, lo buscaré. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál era el autor? No, perdona, es que me interesaba mucho que haya, bueno, cuando hablaste sobre guerra civil, el porqué, tu familiar, bueno, todo esto que ya sabemos, me interesó mucho que unos ojos nuevos, una mirada nueva, le interese el conflicto que tuvo España y del que casi no se habla, ¿no? Exactamente, ese es el motor principal de intentar levantar esta serie o este proyecto. Viene de ahí, viene de que la gente no... Vamos, yo no estudié la guerra civil en el colegio. Nadie la estudió. Nunca llegabas, ¿no? ¿Qué es lo que no querían enseñarnos? Y es básico para entender, si es que además el clima que hay ahora es prácticamente casi parecido a lo que podía ocurrir. Entonces creo que es muy necesario, sí. Además, es verdad que hubo una ola logiquísima, ¿no? Después del franquismo, durante la transición, de esa necesidad que tenían los cineastas de contar esto, bueno, los cineastas, la sociedad, mejor dicho, de contar esto, pero claro, estaban tan castigados, estaban tan heridos, que hubo, ¿no? A mí siempre me ha parecido que, salvo algunas excepciones, había como mucho maniqueísmo, que vuelvo a repetir, logiquísimo, ¿no? Has estado 40 años silenciado y masacrado, ¿cómo no vas a ser maniqueo, ¿no? Pero claro, y eso creó a su vez un efecto rebote en la otra España, de, bueno, claro, es que vosotros decís, entonces como que hay algo ahí que bueno, es evidente que hay que seguir hablando, es evidente que esto no está superado y que una sociedad y un pueblo para intentar convivir, que entiendo que es lo que todos queremos mejor, hace falta hablar de las heridas y intentar, no sé si decir un relato único, pero un relato parecido, por lo menos, porque ahora mismo hay dos relatos totalmente distintos y eso es peligrosísimo. Bueno, más que peligrosísimo, es prácticamente esquizoide. Y no se atiende a razones. ¿No? Los hijos de unos piensan y dicen lo que le dicen sus padres y los hijos de otros piensan y dicen lo que dicen. Entonces hay algo ahí muy, muy peligroso. Claro, porque estábamos hablando del relato antes y también de lo de que antes había un consenso en los relatos. O sea, esto, aunque se hablase de... O sea, hay unos hechos, aunque siempre se hablase de que todo es sujeto a una perspectiva y al punto de vista... Eso es lo más complicado. Claro, pero el relativismo al final es lo que hace que se pueda destruir esos consensos que se tenían, ¿no? Claro, sí. Eso es lo peligroso, tanto de la serie como sobre todo de lo más importante, que es de la sociedad, de que hay unos hechos que no se pueden y se deben borrar. Y ha habido mucha intención y hay mucha intención por borrarlos, muchísima. Porque estamos en una guerra ideológica feroz. Siempre lo hemos estado, pero es que ahora mismo feroz. Y bueno, creo que tenemos que intentar entre todos apaciguar esa ferocidad. ¿Alguna pregunta más por aquí? Hola, bueno, primero gracias por venir y segundo por ser tan humilde. Creo que eres humilde. A colación de los actores que ha dicho la chica de antes, que los personajes o los mismos actores les pones de 10, cuando les actúan de 10 contigo, yo te voy a hacer una pregunta que siempre he querido decir a algún director. ¿Por qué no una película, cuando estáis ya en un nivel, una película que tú estás diciendo que te arriesgas y sí te arriesgas, con actores, no tanto con el guión, porque el guión tiene que ser bueno, creo, muy bueno, pero ¿por qué no con actores que no llegan o que les es más difícil llegar a los castings porque tienen más, no sé, más trayectoria o lo que sea? ¿Por qué no esos actores que salen nuevos
una película, un proyecto con actores todos nuevos, que eso sí sería arriesgarse también. No lo que tú con haces. un guión potente. ¿Cómo lo ves? Me encanta la idea. De hecho, estoy trabajando ahora en una idea, es verdad que no quiero fliparme, no creo que se haga, pero es verdad que tengo una fantasía, mejor dicho, de película así, sobre actores, que vaya sobre actores que no trabajan o que les cuesta mucho trabajar, interpretada por actores que no trabajan mucho. Estoy trabajando en eso. Es verdad que será difícil que la haga, porque como tengo muchas historias no se pueden hacer todas, pero bueno, dicho esto, claro, también es difícil encontrar un equilibrio, creo que también para los productores hay algo, bueno, y para los directores también hay una seguridad en gente que sabes que funciona y que funciona bien, y el nombre te puede llevar a gente, que esto es muy relativo, pero bueno, te puede llevar a gente al cine, bueno, no solo al cine, sino te ayuda a que una plataforma te financie. Pero vamos, creo que hay que tender más a eso, por supuesto. Nosotros intentamos en nuestras películas, no los protas a lo mejor, pero sí, bueno, Los Años Nuevos es una serie protagonizada por 2 actores que no son muy conocidos o que no eran casi conocidos. Y hay muchos secundarios. En El Ser Querido, por ejemplo, están Javier Bardem y Victoria Luengo, pero creo que muchos de los que están haciendo papeles secundarios son gente que no les conocéis. No voy a decir que no trabajan, porque unos trabajan más que otros, por supuesto, pero que no son caras conocidas. Depende de los proyectos, pero vamos, me encanta la iniciativa, la apunto y... Tienes que arriesgate. Y me arriesgaré. Que te gusta arriesgarte. Ya me has picado, joder. ¿Con actores naturales has trabajado alguna vez? ¿O con actores ¿Naturales? Naturales, los no actores. Los no ¿Azucarados? Los no actores. ¿Cómo se llaman? ¿No se llaman actores naturales? Sí, en Asbestas. Asbestas. En Asbestas, toda la gente de la taberna no eran actores. ¿No? Sí. Claro, es que Bueno, sí actores- son actores. O sea, lo que dicen los actores es que se dicen naturales porque no son, o sea, son actores, aunque no sean actores. No estoy tan de acuerdo, ¿no? Un actor es quien sale ya en la tele, ya es un actor. Si sales en una película, eres un actor. Sí, ¿Ah, ¿no? sí? ¿Has hecho de actor? ¿Has trabajado de actor alguna vez? ¿No? Yo sí. No, digo que, o sea, que si has trabajado alguna vez de actor, no sé, o sea, ellos sí que reivindican que se les llame actores naturales, ¿no? De hecho, en esa película que te he contado tenía una idea que era un tipo que decía que era actor que nunca había actuado. Y de eso va la película que quería hacer. De la pasión y de la ilusión de los actores que dicen, no, es que soy actor. ¿Por qué tú me vas a decir a mí que yo no soy actor? Y dice, joder, porque no has trabajado nunca de actor. Me da igual, yo soy actor. ¿No hubo un futbolista brasileño que no jugó ningún partido, jugó muy poquitos partidos y que iba de Claro. equipo en equipo, pero era amigo de los futbolistas? Claro, claro. Y Entonces, y hay gente que ha podido salir en películas que yo no soy actor, yo soy fontanero. Porque veas, yo no soy actor. Lo que pasa es que he salido en esta película.